Tenemos conectada ahora a la directora de salud del Ministerio, de Salud, Carlota Ramírez. Carlota, ¿nos escuchás? Sí, ahora los Ahí escucho mucho mejor, sí. Qué bueno, sí, nosotros también. Clarísimo. Bueno, contábamos algunos números que relevó el estudio. ¿Para ustedes una sorpresa, positivo, negativo? ¿Cómo lo ven? Mira, el informe, o sea, los datos, los que viene a confirmar algunas sospechas que teníamos, como te intentaba explicarles antes, Sí. El primer problema que encontramos es que no teníamos información, y gestionar sin información es como gestionar en la oscuridad. Y por otro lado, sobre todo con el tema de interrupción legal, nosotros veníamos con esta demanda del movimiento de mujeres, con una deuda de la democracia que teníamos, era como una de las urgencias que traíamos. Entonces, la primera tarea que nos dimos fue empezar a generar un dispositivo de registro que nos permitiera empezar a ver dónde estábamos. No nos sorprendió tanto, sí se confirmaron algunas sospechas que teníamos, y algunos datos sí nos sorprendieron, algunos bien, como el 80% de hospitales, que en realidad cuando hicimos el primer relevamiento en enero eran 76% y se fueron sumando en estos 6 meses. Y la sorpresa que sí pensamos que teníamos más efectores en el primer nivel de atención, que es la sala, digamos las salitas, los centros de atención primaria, que cuando llegamos era un 6%, ahora aumentó un 10%, pero que digamos es a donde acuden las mujeres, deberían por lo menos, porque es lo que tienen más cerca en la comunidad, y que es insuficiente para cubrir la demanda. Y el otro tema que sí es muy importante, que sabíamos también que existía, pero que lo podemos mapear, es la distribución inequitativa de estos efectores, porque lo que pasa es que en general este 10% o estos 80% de los hospitales están distribuidos primariamente en la región del conurbano bonaerense, y a medida que uno se aleja del conurbano hacia el interior de la provincia hay más dificultades de acceso. Entonces, bueno, eso es uno de lo que nos permite identificar el informe, entre otros temas, es dónde tenemos equipos y dónde faltan, y cómo garantizar mayor equidad en el acceso a esta práctica y a otras que están asociadas con la interrupción legal. En algunos casos puntualizando esto de municipios, porque mencionás de las salitas de atención primaria que dependen de los municipios, y en estos municipios que uno percibe, no sé, por ejemplo aquí en la ciudad de La Plata se viene discutiendo en el Consejo Deliberante, una de las concejalas está pidiendo que se destinen recursos justamente para la aplicación en estas salitas, y no se da o no se destinan esos fondos. La mayoría de por ejemplo, de los municipios, ¿es una cuestión de voluntad política o de decisión política, o principalmente de recursos? Una siempre va aplicada a la otra. Mira, los recursos, nosotros la otra cosa que hicimos cuando asumimos fue generar las condiciones, como decimos, simbólicas y materiales, que es tener un marco normativo claro con la adhesión al protocolo nacional, que es el marco que adopta la provincia, ya es claramente, no hay discusiones, ¿no? Y las opciones son cumplirlo o incumplirlo, y eso es una decisión política, cómo se cumple. Los insumos en realidad los estamos garantizando en términos de garantizar el medicamento, que lo estamos comprando. Nosotros este año desde la provincia compramos 16.000 tratamientos de misoprostol, que significa una inversión importante, pero también como le compramos a un laboratorio de producción pública, el laboratorio LIS de Santa Fe, también significa un ahorro importante para la provincia. Y en realidad pasa por una decisión de formar al recurso humano que existe. No necesitamos incorporar recurso humano, es formar al recurso humano que existe y generar los dispositivos de acceso, porque hay que formar al recurso, hay que generar, digamos, información para la comunidad, circuitos de derivación. Hay un trabajo de gestión que estamos haciendo tanto con los municipios como con los hospitales provinciales, porque lo que ustedes explicaban, que en la provincia de Buenos Aires los hay 77 hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires, y
directamente, digamos, del Ministerio de la provincia, pero la salud está descentralizada y los municipios cuentan también con 1.900 y pico de centros de atención primarias que dependen de los municipios, y hay 166 hospitales que también dependen de los municipios. Entonces hay una articulación que hacer entre los efectores que dependen de la provincia y los que dependen de los municipios para garantizar que haya una articulación y que los municipios que en este momento, que son bastantes, que no tienen servicios o que no tienen servicios como para cubrir la demanda, puedan ampliar. Y en eso estamos trabajando con ellos, generando capacitaciones, mejorando la distribución de insumos, y el registro que estamos implementando nos permite ver dónde faltan equipos, dónde hay problemas de registro, dónde hay problemas de que no llega el insumo. Así que es un trabajo que hay que hacer y que tiene que ver con una decisión política que ya está tomada y que hay que ir traduciéndola en acciones, pero también en un contexto de pandemia que ha sido complejo. Y el otro 20%, Carlota, que no llega al... Me haces acordar cuando me saqué un 7 o un 8, ¿y por qué te faltó? ¿A qué se debe? ¿Hay resistencias o esto de la falta de recursos? ¿Cómo es? No, hay que entender de dónde venimos también, ¿no? El sistema de salud es un sistema complejo que tiene, digamos, muy grande, con digamos, que cubre muchos niveles de atención, muchas especialidades. Bueno, es un sistema muy complejo y pesado desde el punto de vista burocrático. Venimos de una situación donde, imagínate que en diciembre del 2019 no había registros, o sea, y no es que no se hacía, porque nosotros hicimos un relevamiento artesanal y en el 2019 pudimos relevar que se realizaron al menos 10.000 prácticas, pero no teníamos registros porque era una práctica que estaba muy clandestinizada. Si bien es legal, como ustedes decían, desde que el Código Penal existe en 1921 con el artículo 86, hay un desconocimiento porque es una práctica que está muy atravesada por percepciones personales, por valores, por estigma, es muy tabú. Si bien en el 2018 sí se nota con la discusión en el Congreso que empieza a ser un tema en la agenda pública, pero el sector salud viene un poquito atrasado en esa discusión. Entonces estamos poniendo en agenda un tema que nunca estuvo en agenda sanitaria, lo estamos poniendo como una prestación más. Y bueno, esas transformaciones de algo que no se hacía o que se hacía casi en secreto, ahora se está poniendo en agenda y bueno, hay un proceso de transformación que lleva tiempo. Nosotros estamos midiendo el avance en términos, incorporamos entre enero y junio cerca de 100 efectores a la red de prestación de interrupción legal, pero bueno, son los primeros 6 meses en un contexto de pandemia. Tenemos una tremenda demanda de capacitación de equipos que nos piden capacitación, de municipios que nos llaman. Estamos trabajando en estrategias más masivas para capacitar, pero bueno, son procesos en los que están desencadenados, como decimos nosotras, es desencadenar procesos, ir sosteniéndolos, y la verdad es que sí hay mucho apoyo, pero bueno, es un camino, venimos de muy abajo, ¿no? Venimos de un 6% y necesitamos subir. Los hospitales son 11 los hospitales que tendrían condiciones, y estamos en conversaciones con los hospitales para ver de qué manera implementar los equipos, ver qué necesitan. También estamos trabajando en las residencias para sumar, porque hay problemas también en la formación. Tenemos programas de formación que no están que requieren la actualización. Entonces es un trabajo que involucra muchos actores y que bueno, nos va a llevar un tiempo, pero sí lo que nos permite este informe, por eso te decía que es muy importante, es poder empezar a hacer un seguimiento y una evaluación de estos procesos y ponerlos en agenda. Que ustedes nos llamen hoy y poder hablar de esto en una radio es parte de este proceso, ¿no? De poner en agenda algo que ya es una política de Estado. Digamos que es un derecho reconocido por el Estado Nacional desde 1921 y que bueno, ahora estamos como actualizándolo. Claro. Y otra cosita más, que tenemos la ley en el Congreso de aborto voluntario, que también es un horizonte al que estamos mirando, porque también tenemos que prepararnos para eso. Claro, el horizonte es ese y se va trabajando al menos, o se va allanando el terreno, como quien dice. Para poder trabajar y después poder aplicar mejor
que será ley sin dudas. Pero estamos en comunicación con la directora de Salud Sexual del Ministerio de Salud, Carlota Ramírez, de la provincia de Buenos Aires. Carlota, ¿qué rol tienen los profesionales de la salud? Y acá creo, y me apresuro a un análisis, tiene que ver también con las nuevas generaciones como profesionales de la salud, tiene que ver también que algunos cedieron a esa resistencia que hace un par de años podíamos percibir. ¿Qué rol tiene ahí los trabajadores de la salud? Los trabajadores tienen un rol fundamental. De hecho, quienes han sostenido mucho en estos años donde no fue una política de Estado e incluso fue, digamos, como había muy poco apoyo o hasta una voluntad de, bueno, no lo hagamos porque no está claro. Y la verdad es que han sido los equipos los que sostuvieron la práctica. Pero también hay que entender que los equipos de salud y el sector salud está inmerso en una sociedad que también va haciendo un proceso. Hoy hablar de aborto, después de lo que, digamos, de 13 años de campaña nacional, después de lo que pasó en el 2018 con el debate que se hizo en diputados, que más allá de que se perdió después en senadores, fue un debate público muy grande. Eso impactó en el sistema de salud. Lo vemos, por ejemplo, en el aumento de la demanda. Nosotros, cuando vos analizás la demanda, que nosotros la analizamos a partir de los llamados al 0800 Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, pega un salto. En el 2018, durante el debate de la ley, pega un salto a la demanda. Quiere decir que la sociedad empieza a hablar de esto, a conocer que hay un marco normativo, a informarse, a conocer sus derechos, empieza a demandar, y el sector también es parte de esta discusión, el sector salud y los profesionales. Entonces, creo que no es casual que haya un aumento de la demanda, pero también un aumento de la oferta, y sí reconocer que quienes sostuvieron en los años más difíciles de implementación de políticas neoliberales fueron los equipos de salud, fueron los profesionales que sostuvieron el acceso desde un compromiso militante, te diría, ¿no? Incluso, bueno, existe la red de profesionales por el derecho a decidir, que está conformada por equipos de todo el país y que en Buenos Aires ha tenido un rol relevante en garantizar el acceso. Lo que pasa es que, bueno, hay un apoyo desde el ministerio para acompañar esos procesos, entonces los equipos también se sienten más acompañados y más seguros, hay más claridad en cuanto digamos, a los marcos normativos, y sí hay un cambio generacional también, te diría, claro, ¿no? Que también es una expresión de lo que pasa en la sociedad, donde, bueno, hay los sectores más conservadores, son las personas que se formaron en universidades que con programas, digamos, tenemos, digamos, los jefes de servicio en general son personas de 60 años que se formaron en otro contexto. Claro. Cuando todavía se denunciaba a las mujeres, ¿no? Y el mensaje en la formación era ese. Hoy a nadie se le ocurre hacer una denuncia, o una mujer que llega a demandar una interrupción a un servicio de salud. Entonces, pero bueno, son quienes en realidad implementan las prácticas. Nosotros desde el nivel central lo que hacemos es generar normas y condiciones de posibilidad, y los que realmente sostienen y llevan adelante las prácticas y garantizan el acceso son los equipos. Para nosotros son sumamente importantes y tratamos de estar todo el tiempo en contacto con ellos y acompañarlos y escucharlos para ver qué necesidades tienen y cómo poder sostener el trabajo que ellos hacen de la mejor manera. Carlota, fundamental los equipos. Por último, así ya te vamos liberando, pero el inicio de todo este debate de la interrupción legal del embarazo, de la interrupción voluntaria del embarazo, sin duda es la discusión por los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y las diferentes diversidades. ¿Cómo está trabajando, sobre todo, te pregunto, en esta pandemia? ¿Cómo está la difusión de información? ¿Cómo están laburando y articulando? Mira, la pandemia trajo algunas dificultades y algunas oportunidades que nosotras tratamos de aprovechar, en el sentido que cuando se empieza a reorganizar el sector para dar respuesta a la pandemia, se empieza a decir, bueno, cuáles prestaciones son esenciales y cuáles no, porque no se podía, había que reorganizar. Y ahí nosotras dimos una discusión muy fuerte desde la dirección provincial de equidad de género, que
digamos, de donde nosotros dependemos, de plantear que la interrupción era una prestación esencial, que no solamente la interrupción legal, sino también el acceso a métodos anticonceptivos, que tiene que ver con lo que vos decías de los derechos de las mujeres y de todas personas con capacidad de gestar, a poder acceder a insumos, y que son prestaciones que no se pueden suspender ni demorar, porque tienen un impacto inmediato en el bienestar de las personas, a diferencia, no sé, de otras prestaciones como puede ser un Papá Nicolau, que lo podés demorar 2 meses. Un ILE no se puede demorar y el acceso al método tampoco. Eso nos permitió dar un debate hacia adentro del sector, que también articulamos con muchos movimientos, con colectivas feministas en el territorio. De hecho, cuando sacamos el protocolo de atención a interrupción legal y a métodos en contexto de COVID, una organización muy importante, las socorristas en red, levantaron el protocolo e hicieron un video. Sin embargo, habiendo dicho esto, nos falta, lo que vemos es que todavía hay mujeres en barrios populares que no acceden, que no tienen la información, y bueno, y esta es una preocupación, y estamos trabajando en generar algún tipo de campaña comunicacional, articuladamente con el Ministerio de la Mujer, Políticas de Diversidad y de Géneros, que también fue, digamos, porque este protocolo de la provincia fue adherido por los 2 ministerios, así que estamos trabajando muy articuladamente para promover más la difusión, porque sabemos que las mujeres, sobre todo en este contexto de pandemia, tienen miedo de llegar a los centros de salud y a los hospitales. Entonces, bueno, necesitamos ahí fuerte, por eso estas llamadas de radio son importantes, porque podemos también comunicar que este es un derecho que está disponible, que el acceso existe, y que no duden en comunicarse con la dirección a través del 0800 Salud Sexual. Nosotros también tenemos un formulario virtual que distribuimos por WhatsApp, que circula en las redes de mujeres, para que puedan acercarse a los centros de salud a recibir la asistencia y la información que necesitan. Porque en este contexto es un problema, porque las mujeres no pueden, mucha de la información funciona de boca en boca, pero por el aislamiento no pueden trasladarse a otros municipios o a otras jurisdicciones. Muchas mujeres viajaban a Ciudad de Buenos Aires y ahora no pueden. Entonces necesitamos sí fortalecer, eso es una cosa en la que estamos trabajando, de fortalecer la comunicación y la difusión de estos derechos y de que hay acceso. Carlota, Perfecto. ha sido clarísima, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotras, y quedamos a disposición siempre. Muchas gracias y que tengan buenos días. Hasta luego. Allí pasaba Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.